porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sonia del Valle, estamos aquí en Mujeres de 10 en Educación y hoy conversaremos con Sayonara Vargas. Ella fue secretaria de Educación del Estado de Hidalgo, pero es doctora en Educación Internacional, tiene dos maestrías, una en Tecnología Educativa y otra en Comunicación Política y Pública. Me da muchísimo gusto, Sayonara, que estés hoy aquí conversando en Mujeres de 10 con en Educación. Te agradezco mucho. Cuéntanos, Sayonara, ¿quién eres? ¿Por qué llegaste al sector educativo? ¿Y por qué educación y mujeres? ¿Por qué estás en la red? Tú cuéntanos como tu desarrollo profesional, para que toda la Muchas gente gracias. te conozca o al menos sepa algo más de ti que quizá no sabemos. Muchas gracias, Sonia. Pues muy contenta. La verdad es de que fue un momento como de suerte el haber llegado a educación, porque yo de origen estudié comunicación, estudié licenciatura en comunicación y mi máximo era trabajar en un canal. Y cuando llegué a un canal, gané 2 pesos, ¿no? Y entonces en ese momento supe que no iba a poder vivir ni sobrevivir en el área de comunicación, que era lo que más me gustaba. Casualmente un compañero me dice que en la SEP de Hidalgo, antes se llamaba el IEMSIS, que era el Instituto de Educación Media Superior y Superior, requerían a alguien que supiera de medios para llevar toda la fuente de la creación en algunos casos y en otros de difusión y plática con alcaldes para crear los CITES y tecnológicas en ese momento. Entonces levanté la mano y dije, oye, dile a tu jefa que yo. Y me voy a la secretaría, a esa parte de la SEP de Hidalgo, y a partir de ese momento combino la comunicación con la educación y poco a poco se fue quedando más educación. Y conozco a alguien en Hidalgo que se regresa a la Ciudad de México y trabaja con el doctor Arturo Nava, que era el coordinador nacional de tecnológicas en esa época. Estoy hablando de los 2000, ¿no? Al principio de los 2000, y me llama y me dice, oye, necesitamos colocar al TCU en plataforma porque nadie lo conoce. Entonces, ¿qué te parece si te vienes a México y pues empiezas a trabajar acá? ¿O tienes Pero a alguna ver, cuéntanos qué es el TCU porque hablas al en técnico incógnita. superior, sí, el técnico superior universitario, Ok. que es el egresado de las tecnológicas, de las universidades tecnológicas, en el origen de las tecnológicas, porque hoy pues, ya no hay ninguna diferencia entre universidades tecnológicas, politécnicas, un tecnológico, ni nada, Claro. porque lo han Que metido las a la tecnológicas licuadora. eran de 2 años, ¿cierto? Las carreras. Eran de 2 años, eran por cuatrimestres. Ujú, Era un modelo original, padrísimo, que mm. respondía específicamente a un trabajo de, pues, Sí, de intermedio, un técnico poquito bajo. superior universitario, o sea, Sí, no un técnico con sí, Ale, por ejemplo, que era la otra fase de tecnología, pero con exacto, nivel bachillerato, que así ya es. era de educación superior. Y tenía, estaba muy enfocado al desarrollo de tecnología, de investigación aplicada. Tenía muchas bondades. Y, Oye, mm, ajá. no dime. No, y como era un modelo que se combinaba muy bien con el sector, porque eran pocas las universidades, y el objetivo, este es muy importante, Sonia. Estas universidades no eran masivas, como hoy se piensa, sino estrictamente en lugares que pudieran potenciar la industria. Hoy Claro. se masificaron, entonces ya pierde la esencia de por qué se crearon, ¿no? Oye, y después te regresas en algún momento a Hidalgo o te quedas trabajando en la Ciudad No, de me México. quedo en la Ciudad de México, me dan la chance de trabajar para diseñar el modelo educativo de universidades politécnicas, éramos 4, uno de ellos era Enrique Fernández Fasnat, otra Violeta Garnica, otro Sergio Barcelata. Y trabajamos con el modelo, creamos el modelo nuevo de politécnicas y empezamos, y trabajé 4 años como asistente del coordinador nacional. Después me quedo como
directora nacional, y así empieza como el tema. Después me fui a los CECITES y luego ya llego a Hidalgo. Oye, porque es cierto que yo también soy, bueno, soy periodista de origen, pero, y sigo siendo comunicadora y periodista, que es lo que más me Además, eres gusta, muy buena. pero es cierto que cuando te conectas con el tema educativo te enamoras, Te ¿cierto? O enamoras sea, es absolutamente. bien difícil dejarlo porque te das cuenta de la magnitud, de la importancia, del impacto. ¿A ti qué te pasó? A mí me pasó que me gustan los proyectos de construcción. Yo soy de generar, de crear. Entonces, imagínate tener el privilegio de generar un modelo educativo que hoy hay 79 universidades en el país. Mm, Entonces, pocas veces saben de cuál es el origen, quién escribió el modelo de universidades politécnicas, quién hizo el RIPA, quién hizo toda la parte legal, cómo se sentaron con los arquitectos para diseñar los edificios de las universidades. Y que luego llegues a la universidad y veas los jóvenes o la primera generación es padrísimo. O sea, claro, conectas en 2 segundos, ¿no? claro. Y no lo dejas. Ahora, Y imagínate, después de este periplo que estuviste aquí en la Ciudad de México, llegaste a ser secretaria de Educación en Hidalgo. ¿Y eso por qué fue o qué? mira, tengo un conocido que era el delegado de CEP en Hidalgo. Entonces, empezaron a hacer el cambio de gobierno. Yo estaba en CECITE, muy cómoda, muy a gusto, viajando por todo el país porque hay muchos planteles. Y este del ex delegado me dice, oye, están llevando ternas porque el gobernador que llega quiere a alguien muy especial, muy especializado, no especial, especializado en educación, pero además que no todo el tiempo esté en Hidalgo, porque también hay ciertos intereses cuando vives en el estado o en la ciudad, en la capital, etcétera, ¿no? Entonces estoy pensando en ti y él le lleva mi currículum al gobernador, ¿Quién era el gobernador? Fayad, Omar Fayad, Omar Fayad. Omar Fayad. Entonces él hace todo un grupo de gente nueva, digamos, no tan conocida. Hizo un gran equipo en los temas de cada secretario de educación y de todos, economía, tal, ¿no? Con grandes perfiles. Creo que es uno del gabinete más, con mejor perfil que haya tenido en los últimos años Hidalgo. Mm. Después pasaron otras cosas, pero en sí, realmente los perfiles eran muy buenos. Entonces yo me Oye, sentí muy privilegiada, llegué y muy a gusto, gané, digamos, en la terna. está increíble, porque además de ahí saltaste también a la política, fuiste diputada, Y ¿cierto? bueno, ahí viene otro tema en donde cuando dejo la Secretaría de Educación, lloré amargamente. Ujú. No puede ser, ¿cómo? Bla, bla, bla. Me mandan a campaña y me voy a de diputada federal. Y entonces, pues viene otra historia y ayer yo les decía, triste, platicaba con una compañera que es parte de la red, con Irma Villalpando, y le decía, oye, es que es triste que luego, pues en la educación es el último término, ¿no? Yo estuve en la comisión de educación y eran muchos pleitos con mis compañeras y compañeros porque no entendían el término de que la educación es el único medio igualitario en este país, ¿no? Ujú, Por lo ujú. menos ahorita, y dicen, bueno, ¿para qué si luego no encuentras trabajo? Sí, pero porque te abre la mente, ves cómo está tu país, haces debate, no te pueden engañar fácilmente si estás educado, leído, aprendido, etcétera, y puedes desarrollarte perfectamente. Entonces, yo siempre he dicho que la educación, este, transforma a las personas. Yo soy un ejemplo. Me considero que la educación para mí, la pública, me ha cambiado completamente. Este, ¿Por Siempre qué? me gustó ir a la escuela Ah, y creo que ese fue como el factor fundamental, ¿no? Y que siempre estuvieras como activa, que en cursos, que en diplomados, que en esto, porque eso te hace estar en movimiento constante de aprendizaje, ¿no? ujú, Y eso, pues al final son como regalos, ¿no? Y claro. sí te transforma, o sea, sí creo en el cambio de las personas
por la educación, no a través de la educación. No, y se ve, o sea, es clarísimo cuando hay conocimiento detrás de cada persona que uno conoce, cuando es Así es. adulto, en los empleos, en los cargos públicos, sí sabes cuando una persona lee, se documenta, sigue aprendiendo, etcétera. Y eso Ajá, solamente se logra, es decir, esa actitud de persona se logra aprendiéndola en la escuela, no se aprende en las casas, sí, ¿no? exacto. Solamente ahí. Y hay una cosa que a mí me interesa muchísimo conversar contigo porque es un tema para ti muy relevante, que es el tema de la educación especial. ¿Por qué este tema, más allá de lo obvio que está dirigida a personas que tienen distintos tipos de discapacidad, pero por qué para ti este tema es, o fue, o ha sido, tan especial? Fíjate que cuando llegué a la Secretaría de Educación era uno de las áreas olvidadas. Mm, Eh, Quizá por muchos me dieron como argumentos distintos, ¿no? Muy pocos estudiantes, solamente 4 CAMs, o sea, centros de atención múltiple en Hidalgo, que son 4, este, pero cuando tú llegas a un CAM, te das cuenta que los niños y las niñas, que solamente pueden estar hasta los 22 años en un centro de esta naturaleza, eh, muchos de la infraestructura que está ahí no es la que requieren las niñas y los niños. Mucha de la capacitación de las y los maestros no es lo que requieren los niños. Y entonces prácticamente algunas de las aulas se convierten en espacios de recreación, no de mejoramiento del estudiante. Y esto hace que el padre de familia todo el tiempo esté pensando en que va a hacer, que no se puede morir, no le puede pasar nada porque tiene que cuidar a su hijo con discapacidad. Ejemplo, Down. Antes el nivel de vida de un Down era de 30 años máximo. Hoy tenemos Down con 70 años, 60, el nivel de vida o la calidad de vida ha ido incrementando. Sin embargo, muchos de ellos no son independientes, necesitan a alguien que esté a su lado. Entonces, imagínate si la escuela no le da las suficientes herramientas a todas esas personas que tienen este, autismo, ¿no? Que tienen TDAH, pero en un nivel altísimo, que tienen Down, que tienen atraso cerebral, que no caminan, y todo fue también porque tuve una persona que me asistía, que me ayudaba a manejar, que tenía 2 niñas, tiene 2 niñas, hoy ya son señoritas, que jamás van a ser independientes, jamás. Y una de ellas, su terapia de lenguaje es absolutamente débil, tiene 24 años y apenas puede decir mamá. Entonces, ahí es un tema en el que tenemos que ocuparnos muchísimo porque ese sector pareciera que no, que es invisible. Y luego, después de ser secretaria, que fui a campaña, vi un tema que a mí me dolió profundamente en una comunidad de, de allá de la Huasteca, en donde tenían a una niña Down amarrada con cadena al centro de un cuarto y vivía con el abuelo. ¿Sabes cuántas cosas me imaginé en ese momento? No me dejaron acercar. Vi la cadena con la niña y entonces pensé en el abuso de inicio, ¿no? La falta de alimento para la niña, etcétera. Le hablé al DIF de ese municipio y dijeron que pues el señor no quería ayudar, entonces que ellos no podían ingresar de esa manera. Y insistí porque dije, bueno, si está en condiciones la niña de maltrato, pues algo hay que hacer, ¿no? Entonces ya el DIF se encargó, creo que hablaron con el abuelo, la quitaron la cadena, pero la niña no hablaba y tenía Down, pero con un retraso que jamás ha ido a la escuela. Entonces hay mucha población vulnerable que incluso yo me imaginé que había sido abusada, o sea, muchas cosas que ocurren en las comunidades indígenas por el tema del hacinamiento y el crecimiento de las niñas y los niños en un cuarto de 4x4, ¿no? Entonces, a partir de todos estos elementos y estos factores que he visto, para mí la educación especial merece una atención importante porque
es una población extremadamente vulnerable ¿Es a falta de todo. recursos o de interés? Los dos, las dos. ¿Y sabes qué pasa? Que también no estamos entrenados para la educación especial. Este, no nos gustan. eh, Nos gustan los niños que sonríen y que bailan y que jajaja, mira el niño en un bailable, en un festival, ¿no? Pero entonces cuando vemos a un niño con discapacidad, tenemos incluso temor de intervención, tenemos temor de lastimarlo, de no saber cómo intervenir, ¿sí? Y es Ya. costosísimo Sí. también estar atendiendo todos los campos. Yo creo que Este, uno de los principales, y no sé si coincidas conmigo, problemas de la educación en general, ya no digas la especial, tiene que ver con cómo invertimos menos para sacar quizá lo máximo. O sea, no se puede esta lógica de invertir menos para ver si algún día salen buenos, o sacamos buena producción de personas y talentos, pues no, en educación no funciona. No y le sé voy a si a decir mí pasa algo. algo completamente incómodo, que no es políticamente correcto, pero una temporada en México, y hablo particularmente de Hidalgo, que muchos si eran maestros porque no tenían otra opción, o tomaban cursos de verano para ser maestros, cursos de verano, o sea, no están entrenados para ser maestros. Exacto, Los pasan a educación especial sin entrenamiento, sin vocación, y exacto. entonces tenemos un segmento importante de maestras y maestros sin vocación. Claro, y una deuda súper pendiente con los estudiantes y las estudiantes. Yo creo que de todo el país y todo el sistema, pero particularmente con quienes tienen y van a la escuela para aprender algo en este modelo de educación especial. Oye, Sayonara, ha sido súper interesante conversar contigo, te agradezco muchísimo. Gracias. Nos abres un poco el panorama de todos los pendientes y sobre todo esta gran deuda que tenemos. Te agradezco mucho que hayas estado por acá. No sé si quieras comentar algo más para despedirnos en este programa. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Solamente decirte que hay que seguir levantando la voz en todos los temas educativos, que las autoridades del gobierno, las secretarías de educación, cuando tengamos esta posibilidad de estar al frente de una organización como la tuya, que estás en tu trabajo, siempre pongamos el énfasis en mejorar el sistema educativo en México. Es lo único que pues a las niñas y los niños vulnerables, a las personas indígenas, les puede cambiar la vida. Entonces, Es bueno, pues correcto. muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y les agradezco también que hayan estado en el programa Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y como saben, nosotras sabemos de educación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.